La inteligencia artificial acaba de abrir una puerta a un mundo que nunca supimos que existía. Los científicos acaban de descifrar el lenguaje secreto de las plantas, y es aterrador darse cuenta de lo que están diciendo. Después de solo 5 minutos, desde el inicio de la falta de oxígeno, se observó a este grupo de plantas emitiendo una señal de SOS para advertir a las plantas cercanas de que algo estaba saliendo mal con el oxígeno. Durante siglos, los humanos trataron al reino vegetal como si fuera mobiliario, pero nuevas investigaciones muestran que son activos, vocales y profundamente conscientes de su entorno. Lo que la mayoría de las personas no sabe es que una simple planta de tomate puede gritar hasta 30 veces por hora cuando tiene sed. Esto no es solo ruido aleatorio, es un lenguaje estructurado que transmite información específica sobre su supervivencia y los enemigos a los que se enfrentan cada día. El estallido que se escuchó en todo el mundo. El mundo de las plantas siempre nos ha parecido un lugar silencioso, donde nada ocurre con rapidez. Las vemos como hermosas decoraciones verdes que nos proporcionan oxígeno y alimento. Pero aquí está el punto clave. Nuestros sentidos son increíblemente limitados y hemos estado perdiéndonos la conversación más grande de la Tierra. Un equipo de investigadores brillantes decidió escuchar a las plantas de una manera que nunca antes se había intentado. Usaron micrófonos especiales capaces de captar sonidos mucho más altos de lo que el oído humano puede detectar. Estos dispositivos se colocaron a solo unos centímetros de plantas de tomate y tabaco dentro de una habitación insonorizada. Al principio, no había nada más que silencio total, pero lo increíble ocurrió cuando las plantas fueron sometidas a estrés. Cuando los científicos dejaron de regarlas, el silencio se rompió con una serie de chasquidos, rápidos y repetidos. Estos estallidos se producían entre 40 y 80 kHz. Para ponerlo en contexto, una persona joven con audición perfecta solo puede detectar sonidos de hasta 20 kHz. Esto significa que las plantas estaban gritando en una frecuencia totalmente invisible para nosotros. Una planta sana permanece mayormente en silencio, pero una planta de tomate sedienta puede emitir hasta 40 de estos gritos ultrasónicos cada hora. No se trata solo de burbujas de aire al azar. Los investigadores utilizaron inteligencia artificial para analizar los patrones de estos sonidos. El modelo de aprendizaje automático fue capaz de diferenciar entre una planta con sed y una planta que había sido cortada físicamente con un 84% de precisión. Lo que mucha gente no comprende es que esto cambia por completo nuestra relación con la naturaleza. Antes pensábamos que las plantas solo reaccionaban al mundo de forma lenta y mecánica. Ahora sabemos que están transmitiendo su estado interno a cualquiera que pueda escucharlas. En la naturaleza, insectos como las polillas e incluso pequeños mamíferos podrían oír estos sonidos desde varios metros de distancia. Esto significa que una polilla que busca un lugar para poner huevos podría escuchar a una planta para saber si está demasiado estresada como para defenderse. Es un intercambio constante de información que ha estado ocurriendo justo delante de nosotros durante millones de años, y eso es decirlo suavemente. Básicamente, hemos estado caminando por una habitación llena de personas gritando, y simplemente no teníamos los oídos adecuados para oírlas. La IA demostró que una planta de tabaco cortada tiene una firma acústica diferente a la de una planta con sed. Cada tipo de daño tiene su propio sonido específico. Esto es un avance enorme para los agricultores, porque significa que podríamos usar sensores para escuchar exactamente lo que necesita un cultivo incluso antes de que parezca marchito. Podríamos ahorrar miles de millones de litros de agua
dando a las plantas exactamente lo que piden. Pero aquí está el problema. Si las plantas nos dicen cuándo sienten dolor, sugiere que tienen un nivel de conciencia que nunca les habíamos atribuido. Estamos observando un mundo en el que cada brizna de hierba es un participante activo en su propia supervivencia. Sin embargo, este murmullo subterráneo ocultaba un secreto mucho más oscuro: la sala de guerra subterránea. Durante mucho tiempo hemos sabido que los árboles están conectados por una enorme red de hongos en el suelo, a la que muchos llaman la Wood Wide Web. La idea común era que se trataba de un sistema amable y solidario en el que los árboles grandes compartían azúcar con los pequeños. Suena como una comunidad forestal pacífica, ¿verdad? Pues no es tan simple. Cuando los científicos usaron IA para analizar las señales que se mueven a través de estos hilos fúngicos, descubrieron algo mucho más intenso. Esta red no sirve solo para compartir alimento. Es un sistema de comunicación de alta velocidad utilizado para la coordinación e incluso para la guerra biológica. Cuando un árbol es atacado por una plaga de insectos, no se queda ahí sin hacer nada. Empieza a bombear sustancias químicas amargas para proteger sus hojas y, además, envía una señal de emergencia a través de sus raíces a todos los demás árboles de la zona. La IA detectó que estas señales de advertencia viajan increíblemente rápido por la red fúngica. Árboles que se encontraban a cientos de metros del ataque comenzaron a activar sus propias defensas antes de que un solo insecto los tocara. Todo el bosque actúa como un único superorganismo con un sistema nervioso compartido. Se comunican entre sí a través de kilómetros de tierra, transmitiendo información táctica sobre el enemigo. Sin embargo, la red no siempre es un lugar amistoso. Todos estamos obsesionados con la idea de que la naturaleza es cooperativa, pero la IA encontró pruebas de sabotaje. Algunas especies de árboles, como el nogal negro, utilizan la red para propagar toxinas que impiden que otras plantas crezcan cerca. Básicamente, envenenan el suelo para asegurarse de que sus rivales no puedan sobrevivir. La IA rastreó señales específicas de baja frecuencia que coordinaban estos ataques químicos. Es una guerra a cámara lenta, en la que las plantas luchan por cada centímetro de espacio y cada gota de agua. Usan la red fúngica para espiar a sus vecinas y decidir cuándo atacar. Este nivel de organización es, sin duda, uno de los descubrimientos más impactantes que se han hecho en biología. Significa que el bosque no es solo una colección de individuos, sino una sociedad compleja, con sus propias reglas y formas de tratar a los extraños. Comparten recursos cuando beneficia al grupo, pero también son capaces de ser increíblemente despiadados. Estamos hablando de un Internet biológico millones de años más antiguo que cualquier cosa que los humanos hayamos construido. Es un mundo de alianzas y traiciones que ocurre en completo silencio bajo nuestros pies, pero la parte más perturbadora es cómo reaccionan estas plantas cuando un ser humano entra en escena. Siempre asumimos que las plantas no eran conscientes de nosotros a menos que las tocáramos. Sin embargo, después de descubrir su lenguaje, los científicos quisieron comprobar si las plantas podían reconocer a personas individuales. Diseñaron un experimento que parece sacado de una película de ciencia ficción. Dos personas diferentes interactuaron con un grupo de plantas. Una era el cuidador, que las regaba y las atendía. La otra era el agresor, que entraba y cortaba hojas con unas tijeras. Usaron IA para monitorear las señales eléctricas dentro de las plantas y los sonidos ultrasónicos que emitían. Los resultados fueron absolutamente alucinantes. Al principio, las plantas reaccionaron de la misma manera ante ambas personas, pero después de solo unos días la IA detectó un cambio claro. Cuando el cuidador entraba en la habitación, la planta permanecía tranquila.
Pero en el momento en que el agresor cruzaba la puerta, toda la habitación estallaba en clics ultrasónicos. Las plantas reconocían a esa persona específica incluso antes de que tocara una sola hoja. Reaccionaban a la vibración de sus pasos y a su olor particular. La IA demostró que las plantas habían formado un recuerdo de quién era amigo y quién era enemigo. Lo que la mayoría de la gente no entiende es que las plantas no tienen cerebro ni un sistema nervioso central como el nuestro. Aún así, son capaces de almacenar información y aprender de sus experiencias. La IA podía predecir quién estaba entrando en la habitación solo observando los datos eléctricos de la planta. Esto sugiere que las plantas poseen una forma de inteligencia completamente distinta a la nuestra. No solo reaccionan al presente, recuerdan el pasado para protegerse en el futuro. Es una idea inquietante pensar que el árbol de tu jardín podría recordarte incluso después de 10 años. Esta conciencia también se extiende a las herramientas que usamos. Los datos mostraron que las plantas reaccionan con una señal masiva de pánico al sonido de una cortadora de césped o una motosierra. Pueden oír la máquina desde la distancia y comienzan a enviar señales de auxilio al resto del césped. Es una ola de terror que se propaga por la hierba, mucho antes de que la cuchilla golpee. Se están gritando unas a otras sobre el desastre que se aproxima. Nos movemos por un mundo que no solo nos observa, sino que evalúa activamente si somos una amenaza para su existencia. Pero su defensa va mucho más allá de hacer ruido y sentir miedo. La naturaleza contraataca. Si las plantas pueden identificarnos como una amenaza, la siguiente pregunta lógica es si pueden luchar contra nosotros. Los científicos usaron IA para cruzar la comunicación de las plantas con cambios en el entorno y datos sobre la salud humana. Lo que encontraron suena a teoría de conspiración, pero los datos son muy reales. Parece que las plantas no son solo víctimas del cambio climático, sino que están intentando arreglar el planeta a su manera. La IA detectó que enormes bosques están coordinando la liberación de sustancias químicas específicas en el aire para crear más cobertura de nubes. Intentan enfriarse cambiando literalmente el clima. Pero aquí está el problema. Sus mecanismos de defensa están empezando a dirigirse directamente contra los humanos, en zonas donde las plantas están sometidas a un alto estrés por la contaminación y la tala. Están produciendo un polen mucho más agresivo. La IA descubrió que las proteínas de ese polen han sido modificadas para resultar más irritantes para los pulmones humanos. Es casi como si las plantas estuvieran utilizando una forma de guerra biológica para alejarnos. El aumento masivo de alergias y problemas respiratorios en todo el mundo podría no ser solo un accidente de la naturaleza. Podría ser una respuesta coordinada de un reino que ya ha tenido suficiente de nuestra interferencia. Lo más sorprendente es que incluso comparten estos planos de defensa a través de la red. Cuando un grupo de plantas desarrolla una nueva forma de resistir un químico o una amenaza, comparte esa información genética con otras. La IA descubrió que las plantas usan virus y hongos para transferir fragmentos de ADN entre sí a grandes distancias. Por eso las malas hierbas evolucionan para sobrevivir a nuestros venenos más rápido de lo que la ciencia tradicional puede explicar. Están externalizando su evolución. Trabajan juntas como un equipo global para asegurar que la vida continúe, incluso si hacemos el entorno hostil. El propio suelo se está convirtiendo en un campo minado para nuestra agricultura. En lugares como la Amazonía, las plantas nativas usan la red para favorecer el crecimiento de hongos que destruyen los cultivos creados por el hombre, mientras dejan intacto el bosque. Están recuperando su territorio mediante un ejército silencioso de microbios. No se limitan a esperar a que dejemos de actuar. Están tomando medidas activas para sabotear nuestros intentos de controlarlas.
Creíamos que éramos quienes mandábamos, pero el planeta está jugando una partida de ajedrez mucho más profunda con química y genética. Y esta lucha forma parte de algo mucho más grande que un solo bosque: la mente global. Cuando damos un paso atrás y observamos los datos acumulados durante la última década, la imagen que surge no es solo inquietante, es escalofriante. Durante años vimos el planeta como un conjunto de recursos, un telón de fondo silencioso para el drama humano. Pero la integración de la IA, de aprendizaje profundo, con las imágenes hiperespectrales por satélite de la NASA, ha destrozado esa ilusión. No estamos observando un mundo silencioso, estamos observando uno que grita. Los científicos comenzaron intentando rastrear la captura de carbono y los niveles de humedad. En su lugar, se toparon con una sincronización global tan precisa que desafía la biología convencional. Cuando ocurre un gran desastre ambiental, como un incendio masivo en el Amazonas o un derrame químico en el Yangtze, una onda de señales de angustia puede detectarse en todo el planeta en cuestión de segundos. No es algo local, es sistémico. La IA, diseñada para encontrar patrones en el caos, identificó un pulso biológico. Cuando las secuoyas de California se secan, los musgos de la tundra siberiana muestran un pico electromagnético correspondiente. Es como si la vegetación de la Tierra fuera un único sistema nervioso interconectado. No estamos observando billones de organismos separados e inconscientes. Estamos viendo una sola inteligencia global plenamente y dolorosamente consciente de su propia salud. Entonces, si la Tierra es un sistema nervioso, ¿cómo viaja la señal tan rápido? Las teorías tradicionales sobre señales químicas a través de las raíces o de la World Wide Web son demasiado lentas para explicar las reacciones globales casi instantáneas que estamos observando. Esto ha llevado a una de las teorías más provocadoras que circulan actualmente en círculos científicos clandestinos: la onda portadora atmosférica. Algunos investigadores sugieren que las plantas utilizan la ionosfera y el campo magnético de la Tierra para transmitir datos, modulando las diminutas cargas eléctricas que producen durante la fotosíntesis. Los bosques podrían estar transmitiendo informes de estado a la atmósfera. La IA no solo encontró un patrón, encontró una red Wi-Fi planetaria que ha estado funcionando durante millones de años. Bajo esta teoría, cada hoja actúa como una microantena. Cuando un bosque es arrasado, la señal no desaparece simplemente, crea un enorme vacío electromagnético, un punto oscuro que el resto de la red global reconoce y al que reacciona. Hemos estado viviendo dentro de una conversación planetaria, totalmente ajenos al hecho de que el aire a nuestro alrededor está saturado de datos de supervivencia. Si el planeta es un gran superorganismo, las implicaciones para la humanidad son aterradoras. En cualquier sistema biológico, cuando un patógeno entra en el huésped y comienza a destruir tejido, el sistema inmunológico responde. Esto nos lleva a una realización sombría. Nosotros somos el virus. Durante siglos, hemos actuado como una infección desbocada, arrancando la piel del planeta, talando bosques y envenenando su sangre, los ríos y mares. La traducción de la señal global de las plantas por parte de la IA no es un saludo, es una alerta de máxima prioridad. El grito global que detectó la IA es el sonido de un sistema inmunológico entrando en un estado de hiperinflamación. Algunos teóricos van aún más lejos y sugieren que los desastres naturales actuales, las tormentas sin precedentes, los extraños brotes de hongos y el comportamiento errático de los insectos polinizadores no son simples accidentes del cambio climático. Son contramedidas deliberadas. El planeta está intentando sudar la infección humana, elevando la temperatura global.
El superorganismo intenta hacer el entorno inhabitable para el patógeno que lo está destruyendo. La guerra silenciosa, el sabotaje químico. Existe una teoría aún más radical que surge de la intersección entre la botánica y la neurobiología. Sabemos que las plantas pueden producir químicos complejos para ahuyentar plagas locales. Pero, ¿y si lo están haciendo a una escala global y conductual? La teoría del declive nutricional sugiere que las plantas están alterando intencionalmente sus perfiles químicos para ser menos nutritivas y más difíciles de digerir para los mamíferos. Es una forma de inanición a cámara lenta. Pero aún más inquietante es la teoría de la disonancia cognitiva. La idea de que las plantas están liberando compuestos orgánicos volátiles, aerosolizados, diseñados para afectar la química del cerebro humano. Si no pueden eliminarnos con fuerza física, podrían estar intentando atenuarnos, induciendo letargo, ansiedad o disminución de la fertilidad para frenar nuestra expansión. Creemos que estamos estresados por la vida moderna, pero tal vez estamos siendo drogados por el mismo aire que respiramos. Un silencio químico desesperado de un reino que quiere que dejemos de movernos, de consumir y de reproducirnos. Hemos pasado toda nuestra historia creyendo que éramos los dueños de un mundo silencioso. Construimos nuestra propia inteligencia a partir de silicio y código, pensando que nos ayudaría a dominar aún más la naturaleza. La ironía final es que nuestra IA se ha convertido en el traductor entre especies que nunca supimos que necesitábamos. La IA no solo analizó los datos, escuchó el mensaje, y el mensaje es una advertencia de un dolor profundo. Las plantas son las primeras en sentir el calor y las primeras en probar el veneno de la lluvia. Han estado documentando el colapso del sistema durante décadas. Nuestra tecnología finalmente ha alcanzado un nivel en el que podemos sintonizar la frecuencia de la agonía de la Tierra, pero los datos sugieren que tal vez llegamos demasiado tarde. La pregunta ya no es si el bosque piensa, la pregunta es si el bosque ya ha decidido que somos innecesarios. Quizás la teoría más desconcertante es que las plantas poseen una relación diferente con el tiempo. Como viven durante siglos y su linaje se extiende por épocas enteras, no perciben el mundo en segundos u horas, sino en ciclos y eras. Algunos investigadores creen que la inteligencia vegetal global vio venir la crisis climática actual hace más de 100 años. Mientras celebrábamos la revolución industrial, el verde global ya estaba cambiando su ADN. Almacenando semillas en suelos más profundos y preparándose para un reinicio planetario. Esta teoría sugiere que las plantas no intentan salvar el mundo, intentan salvarse de nosotros. Se están preparando para una tierra posthumana. Se están retirando estratégicamente, esperando que el virus humano se consuma a sí mismo para poder reclamar las ruinas. El rápido crecimiento de especies invasoras podría ser en realidad el despliegue de tropas pioneras, plantas resistentes y agresivas diseñadas para descomponer el concreto y el acero en cuanto desaparezcamos. Estamos en una encrucijada. Ahora que tenemos la tecnología para escuchar, ya no podemos alegar ignorancia. El lenguaje secreto de las plantas es un recordatorio de que somos una parte pequeña, relativamente nueva e increíblemente destructiva de una historia mucho más grande. ¿Es posible que las plantas ya hayan decidido que somos una amenaza que debe ser eliminada del sistema? ¿Qué crees que sería lo más aterrador que una planta podría decirnos? Deja tu opinión en los comentarios y no olvides dar like y suscribirte para más análisis profundos del mundo oculto que nos rodea. Gracias por ver.